Entonces, mecanismo de la reacción SN2. Mecanismo SN2. El mecanismo, ya dijimos algunas cosas, es un mecanismo concertado. Eso significa en una etapa. Y un dato adicional importante, es un mecanismo que transcurre el mecanismo de reacción con, nótese esto, inversión de Walden. Eso es lo mismo que decir que ocurre con inversión de la configuración. Más que verbalizarlo, me interesa explicar en el mecanismo. Basta decir que inversión de la configuración se refiere a inversión de la configuración del tetraedro. Si el tetraedro era quiral, la configuración se invierte al final de la reacción. Pero vamos a la parte gráfica para que se entienda mejor. Hagamos esta reacción en particular, bromo-metano, CH3 más un nucleófilo cualquiera. Ejemplo, podemos ocupar cianuro de sodio. Fruto de esto es una reacción muy corta, muy breve. Ustedes dicen, bueno, primero, ¿cuál es el electrófilo? Vamos identificando las cosas. Esto que está acá es el haluro. Por tanto, este es el electrófilo. Segundo, tenemos una especie que es una sal, cianuro de sodio. El sodio es un catión espectador, pero ¿qué es del cianuro? El cianuro, que también lo hemos visto en algún momento en el pasado, lo voy a desarrollar aquí abajo, es un carbono con un enlace triple a un nitrógeno donde la carga negativa está en el átomo de, digamos ustedes, pregunta, ¿dónde está la carga negativa en el anión cianuro? ¿En el carbono o en el nitrógeno? Muy bien. Entonces el carbono es negativo y este es nuestro nucleófilo. Ahora, recuerden que este tipo de particularidades es para que ustedes sepan cuál átomo, carbono o nitrógeno, se va a conectar al metil. No da lo mismo cuál. El carbono. Ese es el átomo nucleofílico. Conclusión. Fruto de esto vamos a tener que el grupo metil se conecta al cianuro por el carbono del cianuro y vamos a tener como producto, desecho, cianuro de sodio. Escribámoslo así ahora, Na más, Br menos. El producto de esta reacción recibe el nombre de aceto nitrilo. Bien, pero este no es el mecanismo. Aquí yo solamente ilustré la reacción. Esto más esto da esto. Una parte de lo que ustedes van a responder en la prueba es encuentre los productos, o sea, ser capaces de razonar qué ocurre si mezclo esto con esto. ¿Cuáles son los productos? Primer puntaje para la prueba. Segunda pregunta, mecanismo de la reacción. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, ahí dice arriba, ocurre en una etapa con inversión de Walden o de la configuración. ¿Cómo es eso? Vamos para allá. Vamos a dibujar la molécula de esta manera. El halógeno lo voy a dibujar desde esta proyección. Halógeno, el bromo, conectado a un carbono que es un tetraedro. Entonces, observen esta parte, protón, ya para atrás ahí otro protón y acá para adelante otro protón. Siendo atacado ¿por quién? Por el cianuro, o sea, nitrógeno, triple enlace carbono con carga negativa. Esa carga negativa es relevante porque nos dice que ese carbono es el carbono nucleofílico. Ahí está el cianuro frente a la molécula. Primera observación del mecanismo. Nótese que el carbono que vemos acá con respecto al bromo que está acá al final, o sea, esta disposición, carbono de cianuro, carbono de haluro y bromo, están en 180 grados. Entonces, la primera observación es que el nucleófilo se aproxima en disposición de 180 grados respecto al bromo. O sea, el ataque nucleofílico ocurre por la cara opuesta a donde está el halógeno. ¿Y cómo es el ataque nucleofílico? También lo explicamos en el pasado, en varias clases. La flecha va siempre de nucleófilo a electrófilo.
¿Por qué ese carbono es un electrófilo? Porque tiene un delta más sobre sí. Es un carbono electrodeficiente. Entonces, esta flecha es completa porque el carbono va a aportar sus 2 electrones, o sea, el par electrónico completo, para formar un enlace nuevo. Y el enlace sigma de tipo carbono-bromo se rompe heterolíticamente llevándose el bromo, dicho par electrónico, y por eso la flecha se hace de esta manera. Porque el enlace completo se rompe heterolíticamente. Los 2 electrones migran sobre el bromo y ese es nuestro grupo saliente de la estructura. Bien, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar un paréntesis, porque esto uno no lo hace en los mecanismos de reacción, pero yo lo voy a hacer esta vez porque es importante para explicar el concepto de inversión de Walden. Vamos a dibujar el estado de transición. El estado de transición es una especie intermedia entre reactantes y productos, donde vamos a dibujar con una línea punteada el enlace que se está rompiendo y con una línea punteada el enlace que se está formando. Se omiten las cargas, se cierra el paréntesis y se coloca este símbolo que significa estado de transición. Entonces, eso que está ahí lo hago entre paréntesis porque no es aislable, no lo podemos ver, no se puede estudiar por separado, pero es el estado intermedio, es el estado de transición. Nótese que en este estado de transición la estructura es de tipo bipiramidal y ya está ocurriendo acá la inversión. Entonces, en este estado está ocurriendo la inversión de la configuración. O la inversión de Walden. En este estado entonces tenemos que estar ocurriendo la inversión de la configuración o inversión de Walden. ¿Cómo que se está dando vuelta? Vean el tetraedro, aquí el tetraedro estaba mirando a la izquierda, pero aquí ya se está volviendo trigonal plano y va a terminar migrando. ¿Quiénes? Los 3 protones para el otro lado. Entonces, cuando decimos inversión de la configuración, estamos diciendo que estos 3 protones que estaban para un lado migran hacia adelante. Aquí ya están en el plano y van a terminar ¿dónde? A la derecha. Estaban mirando a la izquierda, pero todo esto se mueve, se da vuelta, por así decirlo, y termina hacia la derecha, cuando el bromo salga expulsado de la molécula. Fruto de esto, entonces, tenemos que el cianuro queda unido por la cara opuesta a donde estaba el bromuro saliente de la estructura y quedaría así. Y ahí entonces el producto correctamente dibujado es el carbono del cianuro el que forma el enlace, el bromuro saliente de la estructura. Eso fue el mecanismo de reacción SN2, un mecanismo de reacción concertado. En una etapa, un golpe, o sea, la velocidad de reacción depende de tener una gran concentración de ambos, porque para que la reacción ocurra debe haber una elevada concentración de cianuro y una elevada concentración de haluro. Vamos ahora a un ejercicio ilustrativo de esto, que sería el siguiente. ¿Qué ocurre en esta molécula que voy a dibujar acá? Más el nucleófilo. ¿Qué nucleófilo vamos a ocupar en esta oportunidad? Las posibilidades son infinitas, casi por así decirlo. Vamos a ocupar yoduro de sodio. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Otro halógeno, claro que sí, va a ocurrir el intercambio. O sea, el yoduro es un muy buen grupo saliente de la estructura, pero también es un muy buen nucleófilo. Entonces, vamos para acá, vamos a identificar primero las cosas que tenemos ahí.
Tenemos el electrófilo. ¿Cuál es el átomo electrofílico? Este carbono de acá tiene un delta más. Pregunta, ¿ese carbono es primario, secundario o terciario? El bromo no cuenta, o el bromo es el grupo saliente. Muy bien, tiene 2 vecinos, es secundario. Tiene 2 carbonos vecinos, por eso que es secundario. ¿Ok? El otro elemento de la estructura es un protón que no está dibujado. Es secundario y pregunta, ¿es R o S? Porque ahora es quiral. Ya horario, entonces es R, muy bien, ya entonces es R. Configuración absoluta, R. Claro, este tiene mayor peso. Bien, y el yoduro de sodio es el nucleófilo, pero específicamente es el yoduro negativo, que vamos a dibujar aquí abajo, o sea, el anión yoduro es el nucleófilo. El sodio es solamente un catión espectador. Bien, entonces reacción SN2 va a ocurrir el intercambio. ¿El intercambio de qué? De el bromo por yoduro, y por tanto, acá mucho cuidado, va a ocurrir la inversión de la configuración. ¿Qué significa eso? Que si en la prueba usted me lo dibuja igual hacia adelante, está mal. ¿Para dónde queda el yoduro? Hacia atrás del plano. Y se forma, ¿no es cierto?, como desecho, como subproducto de reacción, bromuro de sodio. Entonces, insisto, si lo dibuja tal como estaba hacia adelante, está mal, no entendió el concepto. Se produce la inversión de la configuración, el yoduro queda hacia atrás del plano. ¿Con qué configuración termina la molécula? S. Al principio era R, ahora terminó siendo S. El nucleófilo fue yoduro que atacó por la cara posterior a donde está el bromo. El carbono secundario, por eso es quiral, tiene, ¿no es cierto?, asimetría. Y partimos entonces de un sistema R y terminamos con 1S. Vamos al mecanismo de reacción para que esto se pueda entender, por qué se invierte la quiralidad del sistema. Bien, el yoduro lo podemos ilustrar de esta manera, así. El tetraedro, acá lo podemos dibujar de varias formas. Tenemos que respetar que sea R, por supuesto. Entonces, carbono. En 180 grados tiene que estar el bromo. Y aquí tenemos que tener cuidado y que nos quede R, por supuesto. Ya, entonces vamos a decir que si queremos que nos quede R, para este lado tengo que colocar la cadena etil. Y para el otro lado tengo que colocar el metil, el CH3. Y hacia atrás, ¿qué cosa está? El protón. Entonces sería 1, 2, 3. Es R, tal como está ahí. Ataque nucleofílico del yoduro, me faltó la carga. Ataque nucleofílico. 180 grados, no olviden eso, respecto al grupo saliente de la estructura. Ruptura heterolítica. El bromuro se lleva el enlace completo. Dibujamos el estado de transición. Paréntesis cuadrado. Entonces, en el estado de transición, el carbono, aquí de nuevo dibujarlo bien, el carbono, R, ojo, es la configuración, no se vayan a confundir. El carbono tiene un metil y un protón. Entonces tiene un metil acá, tiene un protón y tiene el etil, o sea, trigonal plano. Se está formando el enlace hacia el yoduro y se está rompiendo el enlace hacia el bromuro. Símbolo de estado de transición. Aquí es donde tienen que ir moviendo las cosas bien. Si lo mueven mal, les va a quedar dibujado cualquier sistema absurdo. El protón, el metil y el etil
comienzan a moverse a la derecha, al mismo tiempo que el bromo va a ser expulsado, como bromuro. Se mueve a la derecha y todavía le falta al bromo, al metil y al etil terminar de moverse para que sea expulsado el bromuro y para dejar espacio al yodo. Y se forma así un tetraedro invertido. Podemos seguir hacia abajo ya para que la imagen no pierda resolución, aquí hacia abajo. Y entonces la molécula final nos queda así. El yodo conectado al carbono, y el carbono que tenía, bueno, un grupo metil, CH3, un protón que está hacia atrás, y el etil, o CH2, CH3. Yo lo estoy abreviando así, pero es para que se entienda el tetraedro. Y ahora ustedes cuenten acá, tengo que esto está, ¿no es cierto?, en este sentido, yoduro, etil, metil. 1, 2, 3. Antihorario, el protón va para atrás, está S. Entonces hicieron bien el trabajo. Se invirtió la configuración. Configuración final del sistema de tipo S. Sí, siempre se invierte la configuración en la SN2. Ahora, ustedes dirán, pero en el primer caso no hablamos de R y S, porque en el primer ejemplo que vimos era un metil, y el metil no es ni R ni S. Pero que se invierte, se invierte. Cuando hay quiralidad, ahí cambia la configuración, ¿ya? Entonces pasamos de R a S. Siempre se invierte el tetraedro. Esa es la respuesta más concreta. El tetraedro siempre se da vuelta para que pueda salir el grupo, el haluro, y pueda ingresar el nucleófilo. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a otro tipo de reacción. Todavía podríamos hablar mucho de las condiciones óptimas de la reacción, como por ejemplo, cuál es el mejor nucleófilo, cuál es el mejor grupo saliente, cuál es el mejor disolvente. De todo eso podemos hablar, pero yo se los voy a entregar a través de ejercicio. Ya esa parte me interesa que veamos la teoría de la siguiente reacción. Anoten como título ahora, reacción de sustitución unimolecular. O SN1. Reacción de sustitución unimolecular o SN1. Bueno, algunas características generales, pero primero vamos a mostrar en qué consiste. Es lo mismo que la reacción SN2, pero es más común que esto ocurra cuando el sustrato, llámese el electrófilo, es de tipo terciario. Mientras que la SN2 es más común cuando el electrófilo es primario. Y cuando es secundario, con más dificultad dijimos, pero puede ocurrir, ¿ya? Esta, la SN1, es propia, es característica de sustratos electrófilos terciarios. Sale el X e ingresa el nucleófilo. Ustedes dirán, pero profesor, usted nos dijo que esto implicaba un alto impedimento estérico. ¿Cómo puede el nucleófilo ingresar si hay mucho impedimento estérico? La respuesta es que el mecanismo es diferente. Este es otro mecanismo de reacción. Y para que la reacción pueda ocurrir bien, se debe emplear de preferencia otro disolvente. Bueno, características de la reacción. Primera característica, la reacción SN1 o unimolecular es una reacción en etapas. ¿Qué significa eso? La reacción genera un intermediario carbocatión.
Ahora, el intermediario carbocatión tiene que ser estable, por tanto, la mayor parte de las veces es un carbocatión terciario. Tercera característica de esta reacción en etapas con intermediario es que la reacción se favorece a altas temperaturas, o sea, si usted aumenta la temperatura, mayor probabilidad que la reacción ocurra, se favorece a altas temperaturas y en disolvente prótico. Por tanto, usted dirá, profesor, en el anterior era aprótico, ahora es prótico, es al revés que en la SN2. Tres características trascendentales y la última característica es que esta reacción, la velocidad de esta reacción, la velocidad solo depende de la ruptura térmica del electrófilo. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad depende de que el electrófilo pueda primero expulsar por sí mismo al grupo saliente. La velocidad solo depende de la ruptura térmica del electrófilo, depende de que este grupo X abandone la estructura por sí mismo, ya vamos a ver. Y por tanto, si la velocidad solo depende de eso, la velocidad toma esta forma. Velocidad igual una constante cinética de velocidad multiplicado solo por la concentración molar de electrófilo. Y por eso ahora entendemos el nombre unimolecular. La velocidad depende de una molécula, el electrófilo. Depende de que el electrófilo se rompa térmicamente, que este enlace carbono-halógeno se rompa y por tanto a mayor concentración de electrófilo, mayor velocidad de reacción. Profesor, pero si yo aumento la concentración de nucleófilo, no está en la ecuación, no va a aumentar la velocidad. ¿Ya? Bien, vamos a ejemplos concretos y al mecanismo de reacción. Ya, ilustremos todo esto que hemos dicho acá con el siguiente ejemplo. Hay una reacción muy interesante que es la siguiente, que es la reacción de síntesis de cloruro de terbutilo. Que es la siguiente. Cuando el terbutanol se trata con ácido clorhídrico, se obtiene como resultado cloruro de terbutilo más agua. Cuando el terbutanol, repito, se trata con ácido clorhídrico, se obtiene como resultado cloruro de terbutilo más agua. Y claramente acá tenemos que identificar primero, bueno, cuál es el electrófilo de la molécula, porque todavía no está formado. ¿Qué rol juega el ácido clorhídrico? El cloruro parecerá ser el sustituyente, ¿sí? El cloruro ingresó a la estructura, o sea, él va a hacer las veces de nucleófilo. Entonces ya ahí tenemos una información relevante. El cloruro negativo va a ser nuestro nucleófilo. Y la pregunta, ¿y dónde está el electrófilo? Para poder explicar esto vamos a tener que ir al mecanismo de reacción, ¿ya? Porque podemos decir de que el alcohol fue el grupo saliente de la estructura. En cierta medida sí, pero no sale como alcohol, sale como agua. O sea, el alcohol se transforma en agua para poder abandonar la estructura. ¿Cuál es el disolvente empleado? El mismo terbutanol es a su vez el disolvente junto con el ácido clorhídrico porque ambos son líquidos. Bien, vamos a la estructura primero acá. Pregunta,
Este carbono que está acá, ¿de qué tipo es? ¿Primario, secundario o terciario? Muy bien, es un carbono terciario porque está conectado a 3 grupos metiles, CH3, CH3 y CH3. Recuerden que eso significa esta forma abreviada de desarrollar una molécula orgánica. Vamos a ir inmediatamente al mecanismo, a diferencia del caso anterior donde vimos varios ejemplos, porque esto no se puede entender si no entendemos el mecanismo de qué está ocurriendo. Tenemos que el alcohol, lo voy a dibujar acá esta vez, frente al ácido clorhídrico, el alcohol frente al ácido clorhídrico presente en el medio, puede actuar como base. El alcohol va a ser nuestra base, o sea, esta es una reacción ácido-base, por tanto, lo que tengo que dibujar acá es un equilibrio. ¿Por qué un equilibrio? Porque el alcohol no es una base propiamente tal, sino que se protona parcialmente ante la presencia del ácido fuerte. El ácido fuerte es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el ácido fuerte. Tenemos entonces la protonación del sistema. Hay un equilibrio ácido-base. Fruto de esta protonación, el oxígeno adquiere carga positiva, todavía posee un par electrónico, y este, tal como está acá, corresponde a una estructura de tipo intermediario. Esto es intermediario 1. Esa estructura es inestable, porque al tener un oxígeno carga positiva no quiere estar así. Quiere deshacerse de la carga positiva. ¿Cómo se va a deshacer de la carga positiva? Por ruptura heterolítica del enlace. O sea, de nuevo, hay otro equilibrio químico en que ahora el enlace carbono-oxígeno se rompe liberándose una molécula de agua. La fuerza motriz de esta reacción sería que estamos formando agua. Se está liberando agua. Se está liberando agua y se va a formar un carbocatión de tipo terciario. No olviden que el carbocatión tiene, lo voy a dibujar con este color de acá, naranjo, un orbital vacío. Hay un orbital vacío de tipo peseta. Carga positiva sobre el átomo de carbono. Entonces, se forma un carbocatión terciario y el carbocatión terciario es estable. En el pasado vimos que los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios y a su vez uno secundario es más estable que uno primario. Eso lo vimos, lo explicamos. Traten de repasar la materia, ya así es la ciencia, es acumulativa y progresiva. El carbocatión terciario que se forma ahí es el segundo intermediario. Es el I2. Entonces ya en este caso en particular, como podemos ver, hemos formado un segundo intermediario. Ya no hay solamente uno, tenemos dos. Y la pregunta es, ¿por qué en presencia de un solvente prótico la reacción ocurre mejor? Lo que ocurre es que los solventes próticos estabilizan muy bien al carbocatión formado por solvatación. Ahora sí tengo que mover la imagen. El carbocatión que ustedes ven ahí se estabiliza muy bien por solvatación con agua. O sea, las moléculas de agua solvatan el carbocatión. Entonces, lo voy a dejar escrito acá. El carbocatión se estabiliza por solvatación. La molécula de agua es un dipolo súper fuerte, delta más,
delta menos en el oxígeno, que estos oxígenos delta menos establecen interacciones polares fuertes con el carbocatión, estabilizándolo. Le bajan la energía. Es como que este manto de agua apaga el incendio. Esa es la idea que quiero transmitir. ¿Cuál incendio? Que hay un carbocatión. O sea, hay un carbono que tiene octeto. ¿De qué tipo? Este octeto, ¿de cuántos electrones es? El octeto de este carbono carbocatión. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Completo o incompleto? Incompleto, de 6 electrones. El carbocatión tiene un octeto de 6 y está siendo de alguna manera apagado esto gracias a las interacciones fuertes de tipo dipolo-dipolo con moléculas de agua. Entonces los solventes próticos tienen dipolos tan fuertes que permiten la estabilización electrónica del carbocatión por solvatación. Se genera esta capa de agua en torno al carbocatión que lo apaga de alguna manera, o sea, le contribuye electrónicamente a esa deficiencia de carga. Bien, habiendo dicho esto, tenemos que destacar lo siguiente. Nótese, en este caso en particular, que el carbocatión es trigonal plano. ¿Qué implica eso? Por lo tanto, puede ser atacado en proporción 1:1 por ambas caras. Vamos ahora para acá, para la segunda parte. Voy a volver a copiar el carbocatión porque aquí ya quedamos un poco saturados de cosas. Permítanme volver a copiar el carbocatión. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el paso que sigue? O miren, acá mismo, hagámoslo ahí mejor. Un pequeño alejamiento, les pido un poco de concentración en la imagen. El paso que sigue es el cloruro ataca nucleofílicamente. Entonces ahora sería más cloruro, sigo hacia abajo. ¿Qué va a suceder? El cloruro tiene que atacar y puede atacar por ambas caras. O sea, el cloruro que vemos acá es el nucleófilo, no olviden eso. ¿De dónde viene? Del ácido clorhídrico. El cloruro, ¿por qué cara se va a unir al carbocatión? Esa es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿El cloruro se une por la cara de arriba o por la cara de abajo? Como dice la respuesta, 1:1. 50% de probabilidad que ataque por arriba, 50% de probabilidad que ataque por abajo. ¿Se forman dos productos? Técnicamente sí, pero son el mismo en este caso, por cuanto el carbocatión no es proquiral. Ataque nucleofílico por la cara superior o ataque nucleofílico por la cara inferior. 1:1, igual probabilidad. El acceso del cloruro puede ocurrir por la cara de arriba del carbocatión o por la cara de abajo, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Ok? O el uno o el otro en proporción 1:1. ¿Qué producto se forma? En este caso se forma el mismo producto. Entonces, sigo acá, producto final, cloruro de terbutilo. CH3, CH3 y CH3. Y como no es quiral, lo dibujo así nomás. Ese sería entonces mi producto final. Partimos de los reactantes y llegamos a el producto final, el gran producto final. Bien, como segunda pregunta, ya tenemos el mecanismo ahí. Vamos a trazar el diagrama de energía. Ya, ¿cómo es el diagrama de energía para este proceso? Tenemos que reactantes pasaron a través de dos intermediarios antes de llegar al producto final.
Pero primero, si el nucleófilo fue el cloruro, ¿quién fue el electrófilo? El electrófilo por excelencia fue el carbocatión. ¿Okay? El carbocatión es el electrófilo. Acá está entonces la dupla nucleófilo-electrófilo. En resumen, el diagrama es el siguiente. Reactantes generaron intermediario 1, generó intermediario 2 y se formó el producto final. Estado de transición 1, estado de transición 2, estado de transición 3. Arriba de las flechas, los estados de transición. El esquema general entonces es reactantes, intermediario 1, intermediario 2, producto de interés. Con ese pequeño esquema, ahora ustedes pueden dibujar el diagrama de energía. Energía versus tiempo coordenada de reacción. Energía es la energía libre de Gibbs. Y para que el proceso ocurra, siempre tiene que haber una pérdida de energía, una liberación de energía hacia el medio. Eso es un proceso espontáneo. Entonces tenemos que los reactantes, y así lo hacen ustedes, se transformaron en productos acá, a través de dos intermediarios, intermediario 1 e intermediario 2. ¿Cómo conecto eso? De esta forma. Primer estado de transición, intermediario 1. Segundo estado de transición, intermediario 2. Tercer estado de transición, producto. Entonces, arriba, acá tengo estado de transición 1, estado de transición 2, estado de transición 3. Y ahí entonces el diagrama energético. Necesitamos ya llegar a productos a través de la formación de dos intermediarios y tres estados de transición. Pregunta: ¿cuál intermediario es el más difícil de formar? En otras palabras, ¿cuál de estos pasos es el paso limitante de la velocidad de reacción? ¿Cuál es el más difícil? ¿Qué es lo que dijimos? Ya dijimos que para que la reacción ocurra tengo que poder formar un carbocatión. Esa es la parte difícil. ¿Cuál de esos, I1 o I2, era el carbocatión? Lo tienen ahí en sus apuntes. ¿Cuál es el carbocatión? ¿El I1 o el I2? Primero se protonó. Eso no era el carbocatión. Luego sale el agua y ahí se formó el carbocatión, o sea, el I2 es el carbocatión. O sea, lo que estoy diciendo es esto, lo voy a dibujar acá. El I1 que ustedes ven ahí, lo voy a dibujar fuera del diagrama, era esto. El I2 que ustedes ven ahí era esto, el carbocatión. ¿Cuál era el más difícil de formarse? El carbocatión. Entonces, ahora repito otra vez la pregunta. Esta es la parte difícil de la reacción. ¿Cuál es la etapa limitante, la etapa que hace que sea más difícil, la etapa más compleja de suceder? ¿La primera o la segunda o la tercera? La segunda, porque la formación del carbocatión es lo más difícil. O sea, de I1 a I2 es el paso limitante de velocidad de reacción. Eso lo podemos abreviar así. De I1 a I2, este paso con este estado de transición es el paso limitante de la velocidad de reacción. ¿Ok? En el esquema de arriba, ese paso sería este de acá.
¿Ya? De I1 a I2, esta es la etapa difícil. Ahí es donde se requiere energía, ya para que se rompa el enlace, sale la molécula de agua y se forma el carbocatión. Esa es la etapa difícil, y para que se pueda formar más carbocatión, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar la concentración de electrófilo, no de nucleófilo, porque la reacción es unimolecular. Perfecto, habiendo explicado esto, ahora también cabe preguntarse qué ocurre en los casos cuando los carbocationes son proquirales, cuando por ejemplo uno tiene una molécula más compleja, no tan simétrica como esta. Vamos al siguiente problema. Consideren esta estructura. Acá vamos a tener hacia arriba dibujado carbono yodo. Y aquí al lado, en el lado derecho, vamos a tener un grupo metil. O sea, vamos a tener esta estructura así, CH3. Configuración del primer centro. El primer centro tiene como grupo de primera prioridad el yodo, por tanto esto sería R. Configuración del segundo centro sería inverso, dado que este carbono tendría mayor prioridad, y hacia abajo seguiría 2, 3, por tanto es S. Tenemos esa molécula con esa configuración específica, y la pregunta, lo que les estoy diciendo es ¿qué va a pasar cuando se enfrente a un nucleófilo? Entonces vamos a hacer reaccionar esta molécula con un nucleófilo cualquiera, con un anión, en un medio básico, en un medio ácido prótico, o sea, hagámoslo reaccionar con acetato de sodio, en presencia de ácido acético como solvente. Entonces, esto es el solvente o disolvente. Y el acetato de sodio que está acá, el acetato de sodio es nuestro nucleófilo. ¿Quién es el nucleófilo propiamente tal? El oxígeno, no el sodio. Ya explicamos eso en ejercicios anteriores. Bien, acá mucho cuidado porque nótese lo siguiente: el carbocatión que se va a formar va a ser proquiral, porque ya es quiral el carbono de partida. Entonces la pregunta es, ¿en qué cara tengo que pegar el nucleófilo? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y esto está ocurriendo por vía SN1 o SN2? Dado que el solvente es prótico, el mecanismo que va a ocurrir acá va a ser SN1. Porque ya veo algunos ahí con la cara de duda, y es porque este carbono que está acá, claro, es un carbono ¿de qué tipo? Secundario. Entonces, ustedes dirán, pero no ocurre con mayor dificultad la SN2. Ahora estoy cambiando las condiciones del medio. Como hay un disolvente polar prótico, voy a forzar el mecanismo por la vía SN1. Fruto de esto, la pregunta que surge es, vuelvo a repetir, ¿por qué cara conecto el nucleófilo? ¿Por la de arriba o por la de abajo? Cuando se forme el carbocatión, en otras palabras, ¿por qué cara es atacado? La respuesta ya la dimos. Los carbocationes pueden ser atacados por una cara o por la otra en proporción 1:1. Entonces, la respuesta es, se generan dos productos. El nucleófilo puede entrar y quedar con la misma orientación que tenía el grupo saliente o al revés. Veamos la configuración entonces. El primero sería R y el segundo acá sería S. Quedó al revés. Estas dos moléculas así formadas, pregunta, ¿son enantiómeros entre sí? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿El metil no reaccionó? No reacciona porque no es parte, ¿no es cierto?, del centro de reactividad electrofílico
Este grupo metil no reacciona, por eso que siempre permanece ahí. Pero la pregunta que les estoy haciendo, estos dos productos que se acaban de formar, ¿son enantiómeros entre sí? Ah, bueno, ustedes dirán, ¿y el yoduro? Sí, si eso es un residuo, se forma también como desecho de reacción yoduro de sodio. Ya, pero la pregunta acá, vuelvo, ¿estos dos compuestos orgánicos son enantiómeros, sí o no? Un centro está invertido, pero el otro permanece S a lo largo de todo el proceso. Tengo el enantiómero R,S versus el enantiómero S,S. No están todos los centros invertidos, por lo tanto, técnicamente hablando, son diastereoisómeros entre sí. ¿Se acuerdan ese concepto? Estaba en la prueba, ya el concepto de diastereoisómero. No tienen todos los centros quirales invertidos. Se podía sacar hasta por descarte en esa parte de la prueba, ya. Ahí no se tienen que apresurar tanto y si algún concepto se les olvida, contrastarlos contra el resto que tienen ahí. Vamos al mecanismo ya, porque es que entonces quedó la mitad de los productos para un lado y la mitad para el otro lado. Entonces, esa es la primera parte. Imagínense que esto es un ejercicio tipo prueba, dibujar los productos. Si alguien me coloca un producto, la mitad del puntaje. Los dos productos sería el puntaje completo. Vamos ahora a la otra parte del problema, el mecanismo de reacción. Mecanismo de reacción. Ya, profesor, no hay ácido clorhídrico, claro, porque esta reacción es diferente, es otra reacción. No tiene nada que ver con la anterior en términos de que el medio presente ahora no es ácido clorhídrico. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién tiene que salir de la estructura? Tiene que salir de la estructura el yodo en forma de yoduro. Bien, entonces, dibujamos la molécula con la estereoquímica que corresponde. Y primer paso es un equilibrio, llámese la ruptura térmica. Voy a mover esto porque para el mecanismo ahora sí necesitamos harto espacio. Entonces la primera parte se llama ruptura térmica. ¿Qué va a ocurrir? El enlace carbono-yodo se rompe hacia el yodo. Se rompe hacia el yodo. Bien. Fruto de esto se genera el siguiente carbocatión. Recuerden que ahí hay un protón, lo voy a dibujar para que no se les olvide, carga positiva. Entonces ahora, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un carbocatión de tipo secundario, solvatado. ¿Solvatado? ¿Quién lo solvata? Lo solvata el ácido acético del medio, que es el solvente prótico que tenemos presente en el medio. Forma interacciones polares el ácido acético. ¿Ya? El ácido acético del medio es el solvente prótico y forma interacciones fuertes que lo estabilizan. Recuerden que este oxígeno es delta menos, oxígeno delta menos y tenemos ahí los dipolos fuertes. Se produce la estabilización del carbocatión. El carbocatión se caracteriza porque ya no es un carbono sp3 tetraédrico, ahora ese carbocatión es trigonal plano. No olviden eso. El carbocatión es trigonal plano, por lo tanto, tiene dos caras. Es plano. Puede ser atacado por arriba o por abajo sin haber ninguna preferencia. Entonces, este carbono que está acá es plano, ya no es sp3, y por tanto, por la cara de arriba o por la de abajo, puede ingresar nuestro nucleófilo. El nucleófilo es acetato presente en el medio. Vamos a la segunda etapa. Entonces, este sería nuestro I1. Segunda parte ahora, el acetato puede atacar. ¿Qué es el acetato? El nucleófilo.
Y el ataque puede ocurrir por la cara de arriba, que lo vamos a ilustrar con una flecha negra, o bien ya con una flecha segmentada, y acá no ennegrecida, por la cara de abajo. Entonces estas son maneras referenciales de mostrar que podemos acceder por la cara superior o por la cara inferior. Se van a generar ahí dos productos. Producto 1, P1, y producto P2. Y ahí entonces lo que ocurrió en este caso en particular. Solamente un intermediario carbocatión y producto P1 y producto P2. Hay dos productos, ¿ya? Ambos con igual probabilidad. No hay ningún producto que sea más energético que otro. O sea, si nosotros ahora vemos el global de la reacción, lo que tenemos acá es esto. Desde reactantes, pasando por este intermediario, llegamos a producto P1, producto P2, no tienen preferencia, proporción 1:1. O sea, en resumen, esto es, reactantes generan intermediario 1 y el intermediario 1 genera P1 más P2. Este sería entonces el esquema general del proceso y por lo tanto el diagrama de energía quedaría así. Reactantes generan P1 y P2 con igual energía a través de un intermediario I1. ¿Cómo conecto eso? De reactantes al intermediario está el paso difícil y de intermediario a los productos el paso más fácil. Estado de transición 1, estado de transición 2. Este era el gráfico de energía o energía libre de Gibbs versus transcurso de reacción. La etapa difícil, ¿cuál es? Vuelvo a preguntar, ¿la etapa difícil es la primera o la segunda? ¿Cuál es la especie difícil de formar? El carbocatión, ¿no es cierto? El I1. Por tanto, formar el carbocatión es difícil, entonces este paso en este caso es el más difícil. De R a I1. Exacto, entonces este es estado de transición 1, estado de transición 2. Este entonces es el paso difícil. De R a I1 es lo que cuesta, ¿okay? Que corresponde a esta etapa. Esa es la etapa que se le llama la etapa limitante de la velocidad de reacción. En algún momento ustedes que son biólogos en formación van a ver cinética enzimática. Y ahí se van a acordar de mí porque cuando vean cinética enzimática, que es una materia muy importante, ahí se van a dar cuenta de que las enzimas lo que hacen es modificar esto, los caminos de reacción. Y que dentro de la cinética de una enzima hay varias etapas. Pero siempre de las muchas etapas que puede tener un proceso de conversión enzimático, hay una etapa que es la difícil, la etapa limitante. Y ahí ustedes van a hacer análisis de cuál es esa etapa más difícil en el contexto de un mecanismo finamente detallado. Probablemente algo de eso van a ver en bioquímica, a menos que tengan, no sé, un curso de cinética enzimática aparte, o que tomen uno si es que hacen un posgrado, por ejemplo, hay cursos completos de cinética enzimática. Ok, resulta de que en este mismo contexto de este problema se encuentra además un tercer producto. Miren, vamos a mover esto. Vamos a decir que adicionalmente también se encuentra o detecta este producto.
Lo vamos a escribir un poquitito más acá. Con el grupo metil. No es quiral porque este tiene un plano de simetría. Entonces, aparte de los P1 y P2 que acabo de dibujar, les estoy diciendo que también se encuentra ese producto. Entonces, la pregunta, el problema en este caso es, brinde una explicación para este fenómeno. ¿Qué está pasando acá? ¿De dónde apareció ese producto? Eso es lo que uno hace en ciencia, tratar de dar explicación para los procesos, ¿ok? O sea, mostrar que hay una causa razonable de qué está ocurriendo. No está ocurriendo eso de manera arbitraria, sino mediante un determinado mecanismo de reacción. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo podemos explicar la formación de este producto tan raro y diferente a los anteriores? Bueno, la explicación, la respuesta para esta pregunta, la respuesta es que ocurrió una transposición, aquí el término clave, una transposición carbocatiónica. ¿Qué es una transposición carbocatiónica? ¿Cómo vamos a explicar esto? Si es que nos vuelve a aparecer más adelante otro problema donde hayan transposiciones. Bueno, vamos a decir que todo proceso de transposición ocurre a través de la migración de un protón o de un metil. Son los dos grupos más comunes. O sea, cuando hablamos de transposición, me explico, ya en la transposición ocurre la migración. ¿De qué cosa? Puede migrar un protón o puede migrar un metil. Son las dos situaciones más comunes. Y cuando migra un protón o un metil, son siempre un protón o un metil adyacentes. ¿Adyacentes a qué? Adyacentes al carbocatión original. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin de que esto ocurra es que cuando hay transposición, dicho carbocatión se transforma en otro más estable. O sea, la transposición permite la formación de un carbocatión más estable. Permite la formación de un carbocatión más estable. Para poder explicarlo, vamos a recordar que en la reacción anterior teníamos esto. Entonces la explicación es la siguiente. Recuerde que recientemente teníamos esta situación donde se había formado este carbocatión en el mecanismo de reacción. Protón, carga positiva y aquí al lado el metil. CH3. ¿Qué más hay ahí? Un protón. Entonces tenemos que hay adyacente al carbocatión un entorno químico particular. Adyacente al carbocatión tenemos un entorno químico. El carbocatión, tal como estaba formado ahí, era un carbocatión de tipo secundario. Al lado tenemos que hay un protón vecino adyacente. Este es un protón adyacente. Y resulta de que hay una tercera vía, un tercer camino de reacción que ocurre, que es este que vamos a ilustrar acá. El camino de la transposición. El protón adyacente con enlace sigma migra a la posición del carbocatión. O sea, esto que está acá lo vamos a ilustrar así.
migra a la posición donde está el carbocatión. Ya es como una especie de anzuelo, por así decirlo, de esta manera se ilustra. Con el enlace y todo, el protón migra a el carbono carbocatión secundario para neutralizarlo. Fruto de esto, acá donde estaba el protón que se ha ido, ¿qué carga va a quedar? Repito, en este carbono, si este protón yo lo estoy moviendo a esta posición con enlace y todo, o sea, se lleva los dos electrones, ¿qué carga queda en este carbono metilado? Acá se estaría perdiendo un electrón, entonces, más uno. Dibujémoslo ya para que se ilustre, lo puedan ver mejor. El protón que se movió lo voy a dejar dibujado en naranjo para que se entienda la idea. Ok, este protón de acá. Ya podría no dibujar nada en esta posición si quisiera, pero lo voy a hacer para que se entienda la idea de que el protón fue transpuesto y que ahora acá, donde está el grupo metil, pasamos de tener un carbono con hibridación sp3 a tener ahora un carbono con hibridación sp2. O sea, ¿de qué tipo es? Trigonal plano. Pasamos de tener un tetraedro a tener ahora un carbocatión. Ustedes dirán, pero ¿sigue entonces estando el carbocatión presente? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora el carbocatión pasó de ser secundario a ser ahora carbocatión terciario. Y un carbocatión terciario es más estable. Esa es la fuerza motriz de la reacción y eso es lo que explica por qué el proceso de transposición, de moverse, es favorable, porque tenemos que hay una mayor estabilidad ahora desde el punto de vista electrónico. Recuerden que los carbocationes sp3 son más estables que los carbocationes sp2. Eso lo explicamos en el pasado diciendo de que hay por lo menos dos efectos que explican eso. En este caso hay conjugación electrónica y hay hiperconjugación electrónica. Ya, pero lo que me interesa que recuerden es que los carbocationes terciarios son siempre más estables que los secundarios. Ahora, este nuevo carbocatión formado puede ser atacado. Entonces ahora viene la etapa final en que el acetato presente en el medio, el nucleófilo, en otras palabras, puede atacar. Este es el nucleófilo, el carbocatión es el electrófilo, el nuevo carbocatión, y por tanto el ataque nucleofílico puede ocurrir o por la cara de arriba o por la cara de abajo. Recuerda que así lo abreviamos. En color negro significa que va a entrar por la cara de arriba, en color más claro blanco segmentado que entra por la cara posterior. Da lo mismo, sí, porque el producto final en este caso no es quiral. Entonces podemos dibujar todo plano. Y listo. Ese sería el nuevo producto P3. Otro producto formado diferente a P1 y P2 anteriores. Esa molécula no es igual, es diferente. O sea, si ahora ustedes me preguntan a mí, ¿y eso cómo se ve en el diagrama de energía? Bueno, en el diagrama de energía teníamos esto. Que los reactantes formaban P1 y P2. Pero también ahora se puede formar P3. Y P3 es más estable. ¿A través de qué cosa? De un único intermediario carbocatión. O sea, el diagrama de energía en un comienzo era así. Reactantes, intermediario, P1 y P2. Pero ahora, a partir de I1, se forma otro carbocatión I2 y a partir de ese P3, ahí me faltó el I2 y P3. Entonces, ¿y qué es I2? Esto de acá. Este es el I2, porque este acá es I1. O sea, hay otro camino. Hay un camino que de I1, por un salto, llega a I2,
otro salto, otro estado de transición, P3. ¿Por qué P3 está más abajo en energía que P1 y P2? Porque este camino es más favorable. Ustedes dirán, pero tiene más intermediarios. No importa, es más favorable porque desde I1 formé un carbocatión más estable, de menor energía, al ser terciario, y ese carbocatión a su vez es el que da origen al producto final P3. Para concluir entonces, ejercicios. Ya. Número 1, consideremos la siguiente molécula. Ya, primer problema. No estoy diciendo si es SN1 o SN2. No estoy dando el disolvente, o sea, condiciones de reacción. Tampoco estoy informando los productos. Todo eso lo van a determinar ustedes. Hay varias cosas que se pueden preguntar. ¿Cuáles son los productos? ¿Es SN1? ¿Es SN2? ¿Qué solvente emplearía usted? ¿Cuál es el nucleófilo? ¿Cuál es el electrófilo? Traza el mecanismo de reacción. La ley cinética es unimolecular o bimolecular. ¿Cómo es el diagrama de energía de un? Entonces, con una sola ecuación se pueden preguntar muchas cosas. Pero vamos al producto, me interesa para que vayamos culminando esta parte. Bueno, lo primero es identificar cada cosa. Tenemos que la primera molécula es un alcohol, se llama alcohol bencílico. La segunda molécula es yodoetano, o sea, la segunda molécula, el yodoetano, no es otra cosa que el electrófilo. El carbono electrofílico es este de acá, él tiene un delta más, y por tanto, por defecto, nuestro alcohol bencílico es el nucleófilo. Entonces, el oxígeno, específicamente, es el nucleófilo, es el átomo rico en electrones. El yodoetano es el electrófilo. Y dentro del yodoetano, el sitio electrofílico particular es el carbono que tiene el yodo, no el carbono metil, el carbono con el yodo. Ese es el carbono electrofílico. Bien, ese carbono, tal como está ahí, es un carbono de tipo primario. Fácil de ser atacado por el nucleófilo. No tengo las condiciones de reacción, nada, solamente intuir un posible producto que se vaya a formar acá. Entonces, ¿cómo proceden ustedes? Bueno, tienen que decir que el nucleófilo entra y reemplaza ¿a quién? Al grupo saliente o el yoduro, que va a salir como yoduro. Este yoduro tiene que ser reemplazado por el alcohol bencílico. Conclusión, el producto final sería de esta manera. Y ahora, miren, toda esta parte de acá, todo este grupo etil, lo vamos a trazar en color verde, CH2, CH3. ¿Qué más se está formando? Se está formando ácido iohídrico, HI. Pero solamente es así esto. ¿Podemos de alguna manera optimizar este proceso? Teóricamente en el papel, ahí está el proceso sin nada más. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta de este problema. Bueno, primero, si la reacción transcurre así, de manera directa, tal como la vemos ahí, ¿qué es más probable? ¿SN1 o SN2? ¿Dónde está la clave? Fijarse siempre primero en el electrófilo. Como el electrófilo es primario, o sea, es un electrófilo con bajo impedimento estérico, la vía más probable para este proceso es SN2. Es la vía más probable por cuanto es un electrófilo de tipo primario. El ataque nucleofílico concertado. Pregunta, y para favorecer el proceso, ¿cómo podemos incrementar la nucleofilia del alcohol
porque que ocurra así directo va a ser difícil, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer que el nucleófilo se vuelva más nucleofílico? La respuesta es mediante una base. Entonces, para que la reacción transcurra, es necesario incrementar la nucleofilia del alcohol. Y una estrategia para eso sería, por ejemplo, con la siguiente base, hacer esta reacción. Entonces ahí vamos a todas esas reacciones ácido-base que estudiábamos en la cátedra anterior, donde habíamos visto que si usted trata, por ejemplo, un alcohol con una base fuerte como hidruro de sodio, ¿qué ocurre entre el hidruro de sodio y el alcohol? El hidruro capta el protón y se forma un anión. Se forma hidrógeno gaseoso y como contraión esto va a tener un catión sodio. Y ahí entonces la explicación, la reacción va a ocurrir más fácilmente si es que el alcohol se encuentra como anión. Así directo es difícil. Además estamos formando un ácido fuerte acá, que va a devolver la reacción. Pero si nosotros primero captamos el protón, se forma un anión. Por lo tanto, esa sería la vía más razonable para que la reacción ocurra. En conclusión, la reacción va a ocurrir rápido si usted hace reaccionar un alcóxido más el haluro. Producto, el mismo producto que acabamos de explicar, más yoduro de sodio. Problema resuelto. Alejemos un poco la imagen para cargar ahora un segundo problema. Número 2. Consideremos esta reacción en particular, donde vamos a tener esta cadena. 1, 2, 3, 4. Un átomo de bromo por acá. Más NaCN. Y ustedes me van a decir qué es lo que va a pasar ahí. Tenemos una situación donde el nucleófilo, ya lo habíamos visto, es el cianuro y específicamente el átomo de carbono dentro del cianuro. Entonces, este es nuestro nucleófilo, el haluro de alquilo es el electrófilo. ¿Qué producto se forma? Bueno, tenemos que sustituir. ¿Sustituir qué? Sustituir el halógeno, que va a salir como bromuro, cambiarlo por el cianuro. Entonces, la respuesta directa al problema de qué se va a formar es la siguiente. Dibujamos la molécula sin el bromo, conectamos en su lugar el cianuro. El cianuro a través del carbono. Como subproducto de reacción se forma bromuro de sodio. Ya ahí tienen entonces la primera parte del puntaje del problema. Segunda pregunta. ¿Qué cree usted que es más probable? ¿Que esta reacción va a transcurrir por vía SN1 o por vía
SN2. Nota, la anterior fue por vía SN2. Ya la anterior fue por vía SN2, porque estamos haciendo la reacción sobre un carbono de tipo primario. Ahora, este carbono que está acá, la técnica es siempre fíjese primero en el electrófilo. El carbono es secundario. Formar un catión secundario es difícil, salvo que tengamos un solvente muy prótico, y aquí no hay nada. Y no podemos ocupar solventes próticos con cianuro porque el cianuro es tóxico, se protona y forma ácido cianhídrico que es mortal. Por tanto, en este caso, si hacemos la reacción de manera directa, este compuesto de acá es un líquido, la reacción transcurriría vía SN2 con dificultad. Sería una reacción SN2 difícil. ¿Por qué difícil? Porque el carbono tiene más impedimento estérico de lo habitual. Es un carbono secundario y no un carbono primario. La vía sería una SN2 difícil. La otra pregunta es, ¿qué hay de la quiralidad? Tal como se dibujó el compuesto en un principio, tenemos una mezcla racémica porque no está especificada la quiralidad y por tanto en el producto también hay mezcla racémica. O sea, tenemos la inversión de Walden en el proceso. Pero como no está especificada la quiralidad inicial, no tengo la obligación de especificar la quiralidad en el producto final.